Hola a todas, todos y todes. Muy bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Salud Mental Feminista, Prácticas y Diálogos Colectivos. Mi nombre es Antonia Fromin, terapeuta ocupacional de la Casa Comunidad Corporación Tisineus, y el día de hoy nos acompaña Francisca e Isabela para poder hablar sobre educación sexual integral o ESI. Así que primero presentarles a las invitadas, ¿no? Hoy día nos acompañan Francisca e Isabela para hablar sobre educación sexual integral o ESI. Isabela Ruiz, es psicóloga clínica independiente y directora de la red Psicofem. Cuenta con un postítulo en psicoanálisis relacional y un magíster en estudios interdisciplinarios de género por la Universidad Autónoma de Madrid. Investigó en su tesis de máster las masculinidades desde lo afectivo en las redes sociales y en el espacio terapéutico. Y Francisca Contreras, actualmente estudiante de terapia ocupacional en la Universidad de Santiago de Chile, que a lo largo de su formación ha participado en diversos proyectos de vinculación con el medio, vinculados con la educación sexual y el liderazgo comunitario. Además, ha formado parte de la Coordinadora de Estudiantes de Terapia Ocupacional, siendo la delegada de Género y Disidencias. También actualmente es miembro de la Fundación Chile Necesita ESI, donde se promueve la educación sexual integral como herramienta de transformación social. Entonces, partir agradeciéndoles por su disposición, ¿no?, a poder dialogar y invitarlas con una primera pregunta a que podamos hablar de qué entendemos por educación sexual integral y por qué sigue siendo un tema tan necesario y a veces tan resistido por algunos sectores. Así que comenzar con eso. Y no sé si Isabela, ¿quieres partir tú? Quizás parte de tu friend que has trabajado más directamente con lo de sí. Ya. Bueno, voy a hablar de lo que promovemos como fundación, de lo que se concibe la ESI para nosotros. Y básicamente la ESI está pensada bajo tres conceptos. Primero, la ESI como una perspectiva, y que hay que entender que la educación sexual no es neutral y que, bueno, que en realidad la educación sexual integral no es algo que no exista, sino que ha existido siempre, solamente que no se le declara como tal y carece de lo que nosotros pensamos que es la integralidad, y que se ha enfocado más que nada en los últimos años a la prevención del embarazo y de la ITS, dejando atrás temas súper relevantes como las identidades de género, la sexualidad, el bienestar sexual, el bienestar afectivo. Por eso creemos que la ESI en sí es una perspectiva, ya que no debe ser neutral, está súper permeado por contextos históricos, sociales, biográficos de cada persona. Entonces, bajo lo que trabaja la fundación es que entendemos la ESI como una declaración sobre el bienestar sexual y afectivo, que claramente pretendemos promover. Después también concebimos la ESI como una disciplina, ya que creemos que es un tópico súper estudiable, em, en el cual se debe y se puede ser formado, ya que, como mencionábamos anteriormente, como es una perspectiva, se va alineando como con distintos temas, contextos, biografías. Entonces, consideramos que es como indispensable que sea parte de la formación profesional eh, para las personas que trabajen directamente con comunidades educativas, ya no solamente en la infancia, sino a lo largo como de todo el ciclo. Y también, por último, conseguimos la ESI como un derecho. Si bien los derechos sexuales y reproductivos declaran que es relevante que exista una difusión sobre los distintos temas, recibir educación sobre sexualidad, afectividad, género. Lamentablemente eso no es algo que se vea en la realidad, sobre todo en Chile. Entonces, entendemos que la ESI es la defensa de un derecho. Em, por lo que entendemos que este debe ser garantizado, ya que es una condición mínima para una vida libre, segura, feliz. Y es un deber colectivo también, como de todas las personas que estamos en relación con otros, el entender que esto se debe también materializar a través de políticas públicas, medidas de Estado. em, Así que eso. Ujú, ujú. Mm, mm.
¿Cuál era la segunda pregunta? Que, Como por qué sigue siendo un tema tan resistido, ¿por qué creen que es algo que genera tanta tensión? Ujú, ujú. Sí, bueno, quizás yo ahí como para no repetir lo que menciona la Fran, quisiera como contextualizar de repente como a partir, no sé, desde la psicología o desde la salud mental, la sexualidad es algo que está presente desde los inicios, ¿no? Como o sea, yo tengo, por ejemplo, ahora un hijo de 5 años y siempre han habido temas que han abarcado en relación a la sexualidad, como desde el hecho de, porque yo tengo pene y tú tienes vulva, porque Ujú, ahora, como ahora más grande, como cómo nacen los bebés, ¿no? Como que creo que hay algo ahí que se sostiene durante todo el ciclo vital y que por otro lado ha estado muy demonizado, ¿no? Como que ha estado muy ubicado en un lugar desde el pudor, mm, desde, ujú, desde aquello que hay que esconder también, de lo que no hay que hablar, o como esto no se habla en la mesa. Em, y creo que claro, en alguna medida la ESI viene a proponer como cómo abordar un poco estos temas desde el comienzo hasta ya de adolescentes, de grandes, de adultos, de nosotros también mm, incluso como es un tema que empieza a pensarse obviamente que de formas distintas, ¿no? Y yo creo que también eso ha habido mucho como en términos de defensivos, de no querer implementarlos o mediáticos, como que se ha ido con todo el tema de la desinformación, se ha ido suponiendo que hablar de una educación sexual integral desde muy pequeños va a ser hablarles de las mismas formas a las distintas edades. mm, Eh, y cuando en realidad yo creo que lo importante es más que el qué es el cómo, ¿no? Como cómo podemos hablar de esto de una forma que sea eh, inclusiva también, ¿no? Como inclusiva en términos de abarcar la sexualidad más allá del sexo. Como que creo que, y es algo que yo lo veo mucho al menos, no sé, en la clínica independiente, como cuando las personas empiezan a hablar de su sexualidad, es como que lo comprometen mucho hacia la sexualidad, incluso hacia la sexualidad penetrativa, ¿no? Como que fuera de, no sé, como que todo lo que no es penetración, tampoco incluso entra como en la sexualidad. Entonces, creo que en eso aparece muchísimo como el tema de la resistencia a partir de creo que todo lo dirigido y todo lo sostenido que está como a la sexualidad solo a propósito de lo penetrativo. mm, Como que creo que ujú, hay algo de eso también. Obviamente que también hay algo de que somos una cultura muy conservadora, que todavía estamos muy situados en en una cultura donde predomina cierta culpa religiosa también. ujú, Eh, y esos temas también han sido bastante tratados, no sé si bien o mal tratados, pero han sido tratados por las religiones. Entonces creo que hay algo de eso que también nos está interpelando todavía. mm, mm. Sí, como un tema valórico ahí que se sintiese como interpelado a la hora de hablar como de la sexualidad, también acotada a eso que dice Isabela, ¿no? Como lo penetrativo. Y claro, eso sería impensable venir a decirlo como a niñeces, ¿no? Eh, y ahí tal vez como que algo mencionan, como preguntarles cómo ustedes creen que la educación sexual integral, o si es que tiene, como si es que guarda relación con la salud mental. Y ahí como que igual ambas lo han dicho, pero a propósito de todo el ciclo vital, ¿no? Como también hay algo de situarla más bien en la adolescencia, en la adultez, tal vez como edades más productivas, reproductivas, dejando como más de lado tal vez los inicios y los fines de las vidas. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? La salud mental con la ESI a lo largo del ciclo vital. Ujú, Uy, bueno, en cifras, por ejemplo, sabemos que existe una correlación súper directa como en tasas de suicidio adolescente con la comunidad LGBT, por ejemplo. Uh -huh.
Es súper, cuando uno empieza como a andar en eso, se da cuenta que en efecto, si es que existiera una formación con respecto al tema, se hablaran de esos temas, no solamente como con el individuo en sí, sino como con la comunidad completa que le acoge, ya sea familia, amigos, compañeros. En efecto, sí tiene repercusiones súper positivas como para aceptarse quién es, poder descubrir sin miedo, sin temores a que existan represalias por su orientación, por su identidad. Entonces ahí uno empieza como a darse cuenta que tiene efectos como reales en cifras de suicidio. eh, Incluso pienso también como en el proceso, todo el proceso de búsqueda de anticonceptivos en la población femenina o útero-portante, como que también los anticonceptivos tienen repercusión en la salud mental y es algo en lo que Mm, tampoco se habla mucho, porque tampoco existe como, por lo general tiende a suceder que cuando en las escuelas se promueven el control de la fertilidad es métodos de barrera, condón y, bueno, pastillas, y no se ahonda mucho más sobre todos mm, los otros tipos de anticoncepción que existen. No se habla de los efectos tampoco que hay a nivel como eh, neurobiológicos que conlleva la toma de hormonas. mm, ujú, Hace también desde una perspectiva de la autonomía para conocer el cuerpo. Nada, y eso también trae repercusiones en la salud mental, sobre todo en la población femenina y útero, y que son uteroportantes. ujú, Mm, mm. ujú, Sí, o sea, concuerdo también ahí. Creo que, bueno, como yo trabajé más estos temas acá en España, tengo como más vigente las estadísticas acá, pero por ejemplo acá en España, que yo creo que se podrían replicar también en Chile, eh, el número uno de bullying escolar es por LGTB-fobia y el número dos es por gordofobia. Entonces creo que son ambos mm, temas que tienen relación con el tema de una sexualidad integral. mm, Eh, a propósito de, por ejemplo, en esta práctica que les comentaba que fui a hacer acá en los colegios, partíamos como de elementos súper básicos, entre comillas, pero que al mismo tiempo son como, no son tan hablados, que es como, hablemos del género, ¿no? Como que creo que hay algo de situado en primero como de lo que es un hombre y lo que es una mujer, que no se aproxima a pensar que el género es una construcción cultural, entonces como que se da, hay algo de que está muy como asociado a que si yo nazco con vulva, o si yo nazco con pene, tengo que comportarme de sí, ciertas formas, como mm, formas o femeninas o masculinas. Y es algo que en realidad no tiene por qué ser así. Y creo que eso es algo como muy como una línea como preliminar, que incluso desde ahí es donde hay muchos desacuerdos, como que, y es algo que yo incluso lo veía, ¿no? Como que habían cursos más que eran más receptivos y en general también era interesante porque los cursos que tenían mayor porcentaje femenino, estos temas entraban y se conversaban y se dialogaban desde un lugar mucho más receptivo, pero versus lugares que había mucho más, que había mayoritariamente población masculina, se generaba una discusión que a ratos también tornaba un tanto violenta, como no, o sea, esto no es así, o sea, si yo nazco con pene, soy hombre, como que hay algo que, mm, entonces como es situar como una base que creo que nos implica, como que ya ni siquiera es pensarlo en términos como de, en las personas trans, en las personas de diversidades sexoafectivas, por ejemplo. Como que nos sitúa en una población, como en un entendimiento distinto de lo que representa mm, lo femenino, lo masculino. Y eso yo creo que sin duda también se relaciona a cómo vivimos nuestra sexualidad, mm, cómo nos aproximamos y también a los cuerpos, ¿no? Como al tema, por ejemplo, de las diversidades corporales, como que también yo creo que mm, ahí mm, hay hay una mezcla súper compleja también, que es como los cuerpos sexualizables, mm, que tienen una forma, versus los cuerpos que no son sexualizables, que tienen estas diversidades, y cómo eso también compromete la sexualidad. ujú, Entonces, como, claro, es como, yo creo que es un tema transversal que se ubica desde
como de muchas formas también. Mm. Sí, sí, hay como que pienso que ambas unen como eh, un poco a propósito de la pregunta de la salud mental, pero le lleva como a las violencias, ¿no? Como que algo pasa con las violencias que nos hace ir a mirar la salud mental. Y ahí como preguntarnos, siendo por ejemplo el abuso sexual o las relaciones más bien como desiguales en términos de poder en el género, en fin, cómo creen que esas expresiones de violencia de género se cruzan con la ausencia-presencia de educación sexual integral. Como modos, en el fondo sin duda hay muchos otros tipos de violencia, también los pueden nombrar, ¿no? Pero se me vienen esos, como que hay una relación, pero que no siempre es obvia el por qué. Hace poco me apareció me acordé un video de un argentino, que no me sé el nombre, quizás yo creo que ustedes los demás lo vieron, que hablaba del consentimiento, no sé si lo vieron, pero que decía que decía como que el consentimiento él lo consideraba injusto, porque si yo, no me acuerdo qué ejemplo daba, pero era, ponte tú que era, no sé, si yo quiero tener relaciones y tú no, ¿por qué yo tengo que perder y tú ganar en el fondo? Hay que llegar a un punto medio y la da, o sea, como que da a propósito de como del, de la vinculación en términos como de la violencia, ¿no? Porque creo que esos discursos, a pesar de que a mí, o sea, como que son chistosos, o porque los llevo a encontrar un poco incluso absurdos, igual es lo que está alimentando, y es lo que genera una cultura de la violencia en relación a estos temas, como em, creo que el papel de entender la sexualidad desde un campo em, no normativo, ¿no? Porque yo creo que también hay algo del cómo vive la sexualidad, la masculinidad, como la masculinidad hegemónica, que tiende a existir o a reproducir estas viencias de distintos modos, como desde el hecho de, no sé, mm, como, bueno, cuando hice mi tesis hace poco leía como de ciertos elementos que estaban ubicados en la sexualidad masculina hegemónica, que era como el estar siempre disponible, el, el, el que entre más mujeres mayor poder simbólico existía, ¿no? Como que creo que todos esos elementos a propósito de la sexualidad propiamente tal, sí van... si van estructurando o si van dándole camino a lo que podría ser una violencia. Incluso también en este discurso como del consentimiento, ¿no? El consentimiento yo creo que es un tema complejo también, porque y especialmente en la sexualidad, eh, yo no creo que sea algo así como sí, sí, no, no, o sea, como que creo que da, es como por eso también se ha puesto como entre medio de distintos discursos, pero... Pero también yo creo que entra en esa lógica, como el hecho de la insistencia, por ejemplo, ¿no? Eh, como la insistencia también puede ser una reproducción de la violencia. Mm. Eh, como, La negación de la voluntad de un otro también. Mm. A mí, bueno, con respecto en específico como al tema de abuso sexual y ESI, pienso, bueno, hay hartas cosas como que hablar, sobre todo el tema como ahora que recién mencionaba Isabela, por ejemplo, con la reproducción de las violencias de una forma incluso como muy inconsciente. Em, Pienso también en cómo el hacerse cargo de temas incómodos, como puede ser, no sé, el consumo de pornografía desde tan temprana edad y cómo finalmente ver lógicas violentas cuando sabemos que en la mayoría de los sitios pornográficos existe una categoría destinada exclusivamente a mm, violaciones, a actos sexuales como sin consentimiento o incluso súper violentos, donde no se menciona como el no consentimiento, pero está como implícito. mm,
también es súper relevante como tomarlo desde etapas formativas tempranas y después a lo largo del ciclo vital también empezar como a cuestionar cómo el estar expuesto a esa clase de contenido sí ha tenido una repercusión en la vida sexual y afectiva de las personas. Mm, Em, mm, Respecto también al mismo tema del abuso sexual, bueno, la ESI, en esto de integralidad hay que entender que abarca como muchas dimensiones, se hace cargo también de las interseccionalidades posibles y a raíz de la pregunta pensaba en que también existe, bueno, está el dato de que muchas, bueno, en su mayoría, sobre todo ahora con la migración ha salido esos datos de que muchas niñas haitianas, por ejemplo, son las que están más expuestas a ser contactadas por redes de trata y de trabajo sexual. Y es heavy, porque si tú no les hablas a esas infancias, a esas niñas desde pequeñas sobre las relaciones de poder y que esto en efecto están ejerciendo como una relación de poder sobre ellas al contactarlas para ejercer el trabajo sexual, y que muchas veces lo aceptan pensando que es una decisión personal, sin mirar como las estructuras sociales que están imperando detrás de todo ese modelo de consumo que hay, es súper peligroso y tienes infancias súper vulneradas, violentadas, con muchos temas posteriores. ujú, Entonces, bueno, ahí hay que empezar a darle importancia a esos temas. Creo que ujú, dándole enfoque y revelando datos como estos, incluso eh, se puede, por así decirlo, convencer a personas que son contrarias a la implementación de la ESI, porque empiezas como a aperturarte, a Mm, abrirles en estos temas sobre abuso sexual, ujú, pornografía, que son temas que yo creo que de todos sabemos las consecuencias. Tienen una importancia transversal, sobre todo el abuso sexual. Em, sí que eso. ujú. mm. Sí, Sí. sí, sí, claro. Igual ahí me pasa que, y lo comento como desde la duda, ¿no? Como, em, a propósito como de que creo que hay algo que sucede mucho en Chile, que es como en esto de las negociaciones de los partidos políticos, al final las implementaciones de ciertos elementos o de ciertas políticas como que quedan bastante distorsionadas, como que es como... em, entonces como que me pregunto como... ¿Cómo, políticamente hablando? Porque yo creo que en la ESI se hace obviamente muy relevante darle lugar a lo que es la violencia, pero creo que también o sea, como en términos de algo como más preventivo y de cómo poder ir, porque yo creo que ya estamos llegando de cierta forma tarde, ¿no? O sea, como en el sentido de que ya hay un desafío como cultural súper importante, como las adolescencias actuales están siendo distintas a las adolescencias que, no sé, cuando nosotros fuimos adolescentes. Em, entonces es como Mm, cómo poder darle lugar a esas cosas previas sin que un poco se vea como, sin que en la negociación de llevarlo a cabo se pierda quizás esos elementos que son centrales también, mm. como lo que es el género, como lo que es las diversidades sexogenéricas. Em, lo pregunto, ¿verdad? Como... Bueno, ese sigue siendo un tema como Mm, súper en el debate, en realidad. Y bueno, cuando nos hemos enfrentado como a algunos escenarios así de adversidad y discursos como que tratan de dejar y anular todo esto, mm, mm, la base para avanzar en cosas como el abuso, hay que comunicarlo de forma súper estratégica. Bueno, y creo que también plantearlo como algo que no es nuevo, mm, ya existe. Por Mm, ejemplo, nos ha sido harto cuando la gente menciona, pero es que cómo, y no sé qué, y contenido pornográfico, y eso le va a hacer mal a los niños, y no sé qué. Bueno, lamentablemente, y también siguiendo un poco la línea como mm, cultural del país que le gusta tanto mirar hacia afuera y tener aspiraciones súper eurocéntricas, mm, mostrar, existen las orientaciones de la ONU, de la mm, UNESCO, que han tenido resultados geniales en otros países, donde en efecto, si es que empiezas a hablar desde muy temprano con las infancias y haces un seguimiento continuo a lo largo de la vida,
en efecto sí generan menos abusos, po. Generan Mm, menos suicidios y todo, pero respondiendo como a esta pregunta de cómo incorporar estos temas relevantes, muchas veces, a veces las personas no se dan cuenta que estás hablando de eso. Mm, Entonces hay que ser estratégico en cómo se comunica, porque si hablas con opositores y les dices, vamos a hablar de cómo me siento, quién soy, cómo me defino con personas, con infancias, por ejemplo, sin mencionar el tema si soy hombre o soy mujer o no soy ninguna de las dos, pero igual lo estás haciendo. ujú, mm, ujú, Es que hay que mm, ser estratégico en el vocabulario, en cómo preguntar y en cómo plantear esa pregunta, sobre todo familias contrarias. mm, mm, mm. Sí, porque claro, y es interesante ahí lo que dices, porque en realidad es como, claro, es como, aparece como este espanto de cómo le vas a hablar de sexualidad a niños tan chicos, pero en lo concreto, o sea, bueno, fuera de que hay algo como de la línea de lo evolutivo vital, que la sexualidad aparece desde muy pequeños, en relación con es como al contenido de la sexualidad están expuestos todo el día, todo el rato, como desde las canciones que escuchan sus papás hasta, no sé, la propaganda en el metro, como que no es algo que no estén como expuestos. Entonces mm, es muy como, eh, hay algo muy contradictorio ahí, como que ahí yo me pregunto como como, por un lado están expuestos también en la pornografía, en distintas formas, pero no quieren hablarlo, ¿no? Es como mejor que lo hagan como, que se informen como desde estos registros que sin duda mm. son mucho menos controlables también, desde un adulto, por decirlo así. Y ahí como, a propósito de que igual ha aparecido como masculinidades, familias que está, lo muestran de algún modo, pero en realidad búscalo en lo oculto, buscar en pares, como ven ahí ustedes que, como quiénes tienen que hablar de ESI y con quiénes, como que, quiénes tienen que llevar el asunto y también de prevención de la violencia, como con quiénes hay que hablar de prevención de la violencia. Mm. ¿Lo ven? Uy, eso es súper duro. Aquí voy a dar como mi teo, mi teo interior. Es necesario, bueno, siempre, yo siempre opto por un mapeo de redes, Mm, relevante y creo que dentro, cuando se trata de hablar como de ESI, sobre todo en comunidades educativas, ya sean formales o no, hay que hacer un mapeo como de quiénes cumplen estos roles formativos. Y creo que también hay un error común que se tiende como a pensar en la formación solamente de docentes em, y a un nivel como netamente académico, cuando, pucha, como se ha estado moviendo el sistema y cómo ha ido ahondando en estos temas muchas veces eh, por la formación entre pares. Y mm, eso también es harto y creo que también hay que darle un rol protagónico como a que si bien hay infancias y adolescencias súper desinformadas porque no tienen acceso, hay otras que son súper busquillas y tienen un poder de educación con sus pares súper potente, súper constante. Bueno, los programas de identidad de género de muchos liceos se han hecho en base a reclamos y el análisis crítico de sus mismas comunidades educativas partiendo por los estudiantes. Entonces ahí nos vamos como a con quién se debería hablar. Bueno, entre pares, totalmente, docentes y ayudantes de la educación, ya incluso partiendo como también es necesario formar a la tía del aseo. A veces mm, son roles que la gente no le toma relevancia, pero cuando una niña llega llorando al baño y está la tía, esa tía la va a abrazar y la va a contener y en bola ella es la que va a recibir un relato de una violencia en el pololeo Mm, y ujú, esa señora va a tener que estar preparada como para acudir, o si no, si no tiene las herramientas necesarias como para contener, derivar. Pero muchas veces eso no pasa y te terminas encontrando con discursos que terminan como fomentando la violencia. Entonces me parece súper importante como recalcar que es básicamente toda la comunidad educativa y bueno, las familias, que esa es siempre como una discusión también en el debate como público de quién se hace cargo de este tema, como la escuela, la familia, la escuela o la familia. Y siempre es la mm. escuela
familia, pero en realidad es un proceso como de todes, como la Mm. familia, la relación, los pares, em, y eso. Creo que ahí Mm. respondo la pregunta. Sí, o sea, súper de acuerdo, como que creo que hay algo de, claro, que el establecer la ESI desde los colegios o como educación en general permite establecer como una base, ¿no? Como, bueno, suponemos que la mayoría de los niños y adolescentes están en colegio, entonces ahí van a recibir la mayor cantidad de personas esta educación. Pero yo creo que sin duda que el espacio educativo, entendiendo el contexto actual que está, ¿no? Como que ya es un contexto Mm, que está eh, que, que está reproduciendo mucho de la violencia que estamos hablando, ¿no? Como que últimamente han aparecido mucho del tema de la violencia en los establecimientos. Entonces, a ratos me pregunto como, claro, yo creo que también es importante no dejar todo en manos de los docentes, porque también es mucha la responsabilidad de que ellos tienen. Están, como que ya es una sobrecarga importante, entonces como que a ratos cuando uno piensa como en estos proyectos que se hagan en establecimientos, eh, es como ya, pero ¿cómo poder introducir esto, pero que no al mismo tiempo sobrecargue a los docentes, ¿no? Como yo creo que también es bueno pensar en estrategias que puedan permitir que, no sé, que sean personas externas quienes vayan a dar esta información, y también, claro, desde los CEFAM, también como los servicios donde las personas acuden recurrentemente, como los servicios como comunitarios barriales que mm, están sucediendo, como que creo que también es importante ir trabajando en red, como no solo como establecerlo como en este espacio educativo y ujú, quedarse como, ah, ya es suficiente, porque no va a ser suficiente y porque al final va a generar otra sobrecarga más a la docencia y eso probablemente va a generar más resistencia mm, como a establecer estos diálogos. ujú, Y también porque los docentes pueden ser personas que están muy informadas o pueden ser personas que, que no comparten esto y que no... Entonces también yo creo que puede ser como ahí, yo sí creo que es importante como pensar en estrategias que puedan ser más vinculantes con los distintos como lugares en donde se puede esparcir ujú, cierta información como más comunitaria. mm, Eh, y también yo creo que está bueno como pensar el cómo, como que yo creo que eso es algo que a mí me ha dado vuelta en relación a cómo hacer que estos contenidos no sean solo como una charla más, sino más bien como algo que pueda... mm, como generar interés, como yo creo que también es importante empezar como estrategias ahí de implementación del proyecto que, que sean novedosas también y que sean mm, como atingentes a la población actual y a las niñeces actuales también. ujú, ujú, Uy, yo quería decir que con respecto a la que menciona Isabela, bueno, se me viene a la cabeza que en efecto es súper importante el trabajo en red, toda la razón. Y que en efecto como para que esto sea implementado y que también, estoy de acuerdo, creo que hay muchos docentes muy formados en el tema, pero que lamentablemente toda esta formación está dependiendo netamente de una voluntad, Mm, como de hacerte cargo de esta temática porque, chuta, son temas que a ti te atingen, crees que es mm, relevante para la carga integral de tus estudiantes, pero, pero no puede depender solamente de una voluntad docente ujú, el contacto y el trabajo con red, y bueno, también como este trabajo en red, como se menciona el CEFAM, redes comunitarias, creo que ahí también es un tema que al profesional del área de la salud también es súper atingente y creo que se habla mm, poco de lo que tienen los profesionales de la salud en la ESI, y creo que es mm, muy Em, porque aunque uno piense que por recibir ramos de control de la fertilidad y estudiar el ciclo menstrual, uno es capo en eso, no, eso es mentira, porque en realidad hoy en día no existe ninguna malla curricular en ninguna universidad donde se aborde la transversalidad de género, la mm, sexualidad
desde la formación inicial docente y profesional. Entonces creo que algo a lo que se apunta para la implementación de una ley ESI es también hacerse cargo de esta nula formación en el tema que hay por parte como transversal de los profesionales que trabajan el Mm, tema, que finalmente todo termina siendo como una subespecialización, Sí. pero y se termina transformando como en el curso de, pero no lo ves a lo largo de toda tu formación profesional, que es súper relevante. mm, Así que yo creo que ese es un desafío también que hay que empezar como a coordinarse con las distintas comunidades educativas superiores, universitarias en sí, como para que en efecto la ESI también sea parte de la formación profesional, sobre todo a quienes cumplen estos roles como fundamentales, ya sea quienes trabajan en redes comunitarias, en APS, en comunidades educativas. Bueno, terapia ocupacional trabaja en el PIE, o sea súper irrelevante para una comunidad educativa, los psicólogos también que están dentro del PIE mm, y de convivencia escolar. Mm, ujú, Es otro punto que hay que tener súper como central en mm, esta formación inicial. Sí, en relación a lo que decían, pensaba en cómo de repente la salud mental comunitaria pudiese también tomar un espacio de la educación sexual como esto que decía Isabela, como de cómo lo hacemos para que no sea solo una charla, como decía Fran, como cómo lo hacemos para que sea transversal. Y ahí me parece que sería importante mirar de repente a estas, voy a llamar así, como entre comillas, consultorías externas que pudiesen ir a hacer estas como capacitaciones, ¿no? Charlas, en fin, pero cómo se mantienen vinculadas permanentemente a una comunidad para lograr hacer como un acompañamiento situado de cómo estar al tanto de qué situaciones ocurren, qué es más atingente, qué no, y también cómo se va estableciendo confianza con esas personas para poder justamente abordar temas que no son sencillos como vulneraciones, abusos, dudas, vergüenzas, como que también hay algo ahí que sería interesante de poder proyectar y muy de acuerdo con lo que dicen ustedes, como algo transversal y más bien como permanente, continuo. Y ahí como en particular quería traer la pregunta de que harto se habla, ¿no?, del el asunto de las mujeres en la prevención de la violencia. Entonces también aprovechando como a ambas de sus trayectorias y experiencias, preguntar como qué rol creen ustedes que debiesen ocupar las masculinidades en esto, ¿no?, de la educación sexual integral, la prevención de la violencia, cuál es el lugar desde una perspectiva feminista, ¿no?, que también incluye qué pasa con eso, qué pasa con las masculinidades. sí, o sea, yo creo que son dos preguntas como complejas, ¿no? Porque es verdad lo que dices, como cómo que no quede como como en algo que no sea solo disruptivo como de un día y que como en estas como consultoría externa y que fuese algo como que se geste como Uh -huh. en la permanencia. Y bueno, y ustedes igual ahí tienen una tremenda experiencia en eso, como de armar comunidades como permanentes. Creo que, pero como estaba pensando a propósito de movimiento del 2018, como de todo este proceso como de denuncia que hubo. em, las universidades tuvieron que empezar a poner como espacios en relación al género, desde como eh, encargadas de personas que estuvieran al tanto de las denuncias en relación a funas, a abuso, porque hubo mucha contingencia también como muy ferviente en las universidades, como desde la línea de funas a profesores hasta mi compañero, no sé, me violó, no voy a seguir estando en clases con él, y protocolos que no estaban hechos. Entonces, como que en eso se tuvieron que empezar a formar en la educación superior harto de estos como espacios continuos del trabajo en relación al género, a las violencias. Claro. Y creo que, bueno, esa como que puede ser una referencia en el sentido de armar como proyectos que puedan ir siendo fijos en los Uh -huh. establecimientos, como de este lugar está como dedicado a
darle curso, a pensar, a formar, Ujú, a armar protocolos también. A pesar de que los claro. protocolos quizás en muchas cosas no sirven, porque por algo son las contingencias, también permiten tener una base de acción, ¿no? Como, bueno, ¿y qué pasa si es que un compañero le hace algo a una chica o una chica le hace a un compañero? Como que creo que también está bueno poder tener lugares y tener algunas formas de manejo en situaciones así. Ujú. Em, ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué lugar las masculinidades en todo esto? Ah, sí. Bueno, ahí creo que, de nuevo, ¿no? Como a propósito de la instancia o sea, como de esta última ola que hubo del 2018 en relación como a este feminismo, que yo creo que hay una diferencia importante en este último momento, que es un feminismo mucho más denunciante y mucho más como... eh, y en donde empieza, porque creo que los feminismos anteriores como que eh, movieron mucho del lugar de la mujer en relación como a nosotros queremos esto, nosotros queremos igualdad, nosotros queremos derecho a voto, etcétera, etcétera. Pero el de ahora fue mucho más interpelativo hacia las masculinidades, como no nos vamos a bancar más estas formas, estos abusos, y voy a denunciarlas también, y las voy a nombrar, y bueno, y en ese proceso de denuncia también ha habido han habido como eh, movimientos, o sea, como esa interpelación, ha habido movimientos en relación a las masculinidades, como... eh, si pensamos las masculinidades y las feminidades como desde una lógica como de relación, que un poco como lo piensan algunos autores, que es como mm, es como una cosa que se relaciona una cosa con la otra. Entonces, es como, no sé, por ejemplo, hay una autora que define la masculinidad como lo no femenino, como un poco como, entonces, si lo femenino se mueve, también probablemente lo masculino también se va a mover. Y es un poco lo que ha estado pasando en esta como post-periodo, que es como, ha habido un movimiento en la masculinidad extraño, como, o sea, es como que ha habido un proceso por un lado, de descientificación con la masculinidad más hegemónica, por otro lado, una fijación a una masculinidad nueva, antigua, o sea, basada como en formas como muy, donde quizás, no sé, nuestros abuelos casi que tenían esos comportamientos. Entonces, yo creo que es un momento también súper importante y clave de, de, de pensar también, o sea, como de pensar el, el feminismo con las masculinidades también, como, y con esto como que también no es como que todo este movimiento en relación a las masculinidades ha sido solo como por lo, del 2000 lo que pasó en el 2018 a nivel mundial, sino que también muchas otras cosas, como la precarización del trabajo, como la pérdida de privilegios en cierto sentido, ¿no? Pero creo que es importante educar como a tanto como a cómo uno puede tomar un lugar más consciente de ciertas formas que se reproducen y se reproducen y se reproducen, y creo que y es una parte como fundamental también. Mm, Como ujú, que no puede ser lo uno sin lo otro, como en términos de la sociedad que queremos construir. mm, ujú. Uy, Anton, ¿me puedes repetir las preguntas, porfa? Sí, obvio que sí. Dale, que es verdad. Em, bueno, uno que es como, o sea, es como la pregunta o el asunto de que cómo se puede ver algo tal vez más permanente y la salud mental comunitaria, cómo ahí podría ocupar un lugar para ir acompañando como de manera más, como decía Isabela, no como fija o, sí, eso, la ESI. Y por otro lado, la pregunta de qué rol ocupan las masculinidades en todo. Uy, ya. Mira, con respecto a como a la primera pregunta, para ser honesta, no tengo una respuesta como tal. Creo que puedo hablar como más desde de la experiencia de estar en una organización que surge como desde la sociedad civil para hacer como estos acompañamientos. Ujú, Y ahí también tenemos que hablar de que si bien como no hay nada en sí que reconozca la ESI como una disciplina,
en general, como todo este proceso de autoformación y de hacer acompañamientos bajo ningún costo, muy de voluntariado, muy de apañe, se transforma igual en algo súper agotador, en realidad. Como cabe recalcar que igual la red ESI como en Chile es bastante amplia. Hay mucha gente muy bacán, muy apañadora, que siempre está dispuesta como a ir a acompañar procesos. Eh, pero lamentablemente, como sin este reconocimiento como Mm, tal, la política pública y en la institucionalidad, se hace muy difícil como poder hacer que estos acompañamientos se vuelvan permanentes. Primero porque ya tienes a una comunidad de la sociedad muy como agotadora. Bueno, y ese es otro tema súper interesante de la ESI, que también tiene como sus debates de qué tanto el educador en ESI presta el cuerpo para realizarla, porque en realidad ya de por sí la ESI es un tema complicado que a veces implica un poco como empezar a analizar tu propia biografía de vida con mm, respecto al tema, Claro. como, tiende a suceder también, como que mm, en los espacios formativos también te pueden hacer preguntas como sobre tu propia trayectoria y eso igual es súper complejo. Entonces, me cuesta un poco dar una respuesta sobre cómo este proceso se puede hacer de forma más permanente sin que vaya como en desmedro finalmente de estas organizaciones que se organizan netamente como por una convicción y porque conciben la ESI como un derecho de las comunidades y de las personas. Ujú, Creo que es algo que me cuesta imaginar sin un acompañamiento detrás como más macro ya mm, institucional, ujú. como política de Estado. Primero. Y bueno, segundo, con el tema de las masculinidades, bueno, me hace mucho sentido lo que menciona Isabela. En realidad, bueno, también para la ESI ha sido todo un tema el mayo feminista de mm, 2018, porque ha tenido sus consecuencias. Y es verdad que no es solamente como esta polarización tan visible de la población masculina hacia ideas súper conservadoras, muy violentas mm, nuevamente. Em, No ha sido casualidad, pero desde la ESI, que también, la ESI de por sí de base es feminista, eso hay que entenderlo. Entonces ha sido también un trabajo como de harto autoanálisis sobre Mm, em, analizar qué salió mal de eso. mm, Y que en efecto, como que uno logra entender esta reacción ante años de violencia y años de abuso y años de callar, pero al mismo tiempo también te enfrentabas a escenarios donde la persona acusada eran infancias, eran mm, niños y jóvenes de 13, 14 años, a los que tampoco jamás nadie les hablaba de mm, consentimiento, a los que jamás nadie les mencionó. Es heavy, pero en la cultura de la masculinidad no se concibe el pedir permiso como mm, algo muy básico. mm, Entonces, como el solamente hacer esta denuncia sin hacerse cargo como de lo anterior también era muy complejo y creo que ahora la mm, ESI promueve eso, como que lo cual no significa hacer oídos sordos ante los abusos, sino que tal vez pensar en lógicas no punitivistas, sino como de mm, reconstrucción más comunitaria, de cómo se hace hacer procesos más de reparación que de solamente castigo. mm, Porque creo que también es algo que también estaba al debe, como que mm, si bien, y sobre todo pensando como en estos protocolos que se han implementado en las comunidades, sí, pueden responder como a estas denuncias de acoso, de abuso, pero sigue faltando todavía la parte reparatoria. mm, mm, Lamentablemente todavía no existe esa parte reparatoria y se vuelve a caer otra vez en la lógica punitivista y lamentablemente no tiene como, cuando uno empieza a hablar como de cómo ha continuado como estos procesos luego de una denuncia de tal calibre, pasa que, bueno, el individuo acusado se cambia de institución y ya, mm, y mucho, pero no hay un cuestionamiento como a ujú, cómo si hubo una transformación en las lógicas de este individuo a la hora de actuar en la relación con otro. mm, mm, Como que no hay nada que se haga cargo de eso. Entonces, em, la ESI actualmente lo que propone es que dentro de la ESI no puede haber espacios separatistas, mm, lamentablemente. Lo cual no significa que no se banquen los espacios separatistas cuando son necesarios.
Yo en lo personal creo que es necesario que a veces haya espacios separatistas, pero creo que la ESI como tema en sí no puede ser separatista porque en efecto no es como que haya solamente una población vulnerada por la falta de Mm, ella, sino que es una sociedad completa, Ujú. con cada individuo Mm. existente. Entonces, em, creo que por el momento, en el proceso en el que se encuentra como la implementación, es como en empezar a buscar estrategias para volver a captar a esa población que se encuentra tan lejana y que lamentablemente se ve como víctima de la ESI. mm, ujú, No como un beneficiario, se ve como una mm, víctima, como, ay, no, no, ahora no se puede ser hombre, ahora todo lo que yo haga es malo, en Mm. vez de ver la educación sexual integral como un espacio para cuestionarme lógicas violentas que también me afectan a mí, mm, para cuestionarme por qué se me imponen ciertos roles de proveedor, de ser fuerte, de no de llorar, de no expresar cómo me siento. Y Mm. creo que ese es un trabajo como que no sé si hoy en día la masculinidad tiene un rol en sí en la ESI, sino que la ESI está teniendo un rol como de coaptar Mm. a estas masculinidades, como atraerlas y darles como la posibilidad de una masculinidad más amorosa con ellos mismos y que se entienda en una relación con otro. Ujú. mm, mm. Sí, ahí Sí. como pensaba en esto que decías de lo reparatorio, como de dónde queda, y como también lo reparatorio tiene algo que ver con la cuerpa y cómo una también se vincula, ¿no? con otro, es con una misma, con lo afectivo, y cómo la ESI también ataja eso, como lo afectivo. Querías para ir como terminando, más que nada como solo habilitar un momento por si es que alguna quedó como con algo así que quiera decir. Eso, como unos últimos momentitos. De todo lo que hablamos, porque abrimos como muchas pestañas, pero es como, ¿cómo no? Sí da para tanto igual. No, yo quería decir que si bien durante la conversación creo que caí en el mal de muchos cuando hablamos de ESI, que nos dirigimos al tiro como en espacios formativos formales, pero esos no son todos los espacios en los que tiene cabida la educación sexual integral. Creo que hay espacios donde son súper necesarios, como la cárcel, por ejemplo. Mm, Eh, Eso. como centros de salud mental. Muchas veces, muchas condiciones como de diagnóstico de salud mental tienen que ver con una trayectoria de vida sumamente vinculada a como cómo fue el desarrollo afectivo y sexual de las personas. Em, Así que eso, y también como hablando del ciclo vital, recalcar que la ESI no es solamente para las infancias, es a lo largo de toda la vida. Otro dato que mencionar, no recuerdo bien cómo dónde salió, pero hace poco hicieron un estudio sobre los intereses de los adultos mayores y uno de sus principales intereses era el tema de la sexualidad y declaraban que estaban un poco chatos de que por ya no estar en edad reproductiva no se les hablara del tema. Bueno, y ahí también recalcar que están subiendo las cifras de adultos mayores con ITS, porque lamentablemente, en efecto, la educación mm, sexual que recibieron fue muy centrada en la prevención del embarazo y hoy en día cada vez tenemos más adultos mayores con VIH, con gonorrea, con sífilis, porque no tienen una cultura de protección del Mm. cuerpo, solamente de prevención del embarazo. Em, y también mencionar que la ESI también se hace cargo de las disidencias funcionales, ya que también hay todo un espectro para el mundo de la discapacidad, porque las personas con discapacidad sí, tienen sexo, tienen emociones, tienen afectos, que también hay que darles lugar. Así que Mm. eso también es parte como de lo que se promueve la educación sexual integral, que se empiecen como a pensar también otras lógicas de la afectividad y de la sexualidad que respondan como a todas las diversidades, no solamente las sexogenéricas, sino también a las funcionales. Bacán. mm. Gracias, Fran. Yo nada, agradecerte el espacio. Creo que también parte del trabajo como de pensar en una sexualidad integral tiene que ver con poner espacios también, para poder darle lugar a conversaciones, a que aparezcan cosas distintas. em,
Así que en eso como agradecer mucho. También creo como como la importancia de aproximarse hacia estos temas desde los distintos planos, ¿no? Como recalcar un poco eso, como desde los distintos eh, agentes que participan en la construcción de la sociedad, o sea, como en el sentido, y eso que implique también tomar temas que pueden ser complejos, pero habilitarlos, ¿no? Como creo que lo que como mencionaba Fran al final, ¿no? Como es muy importante hablar de una sexualidad integral pensando en las discapacidades, por ejemplo, como claramente, o lo adulto mayor, ¿no? Como no situarlo a un lugar de como una edad fértil o nuevamente darle ese espacio como tan restringido. Ujú. Súper. Quería agradecerles enormemente por el diálogo. Me voy también con hartos aprendizajes, hartas preguntas, que está bueno también llevarse varias preguntas. Y bueno, ahí agradecerle a quienes nos escuchan por escuchar un nuevo podcast. Y eso, estaremos en contacto para más conversaciones. Súper, muchas gracias. Bueno, Un gusto haberlas conocido también. Un abrazo. Igual.